Bienvenidos a un podcast más de Día MST. Estamos en un día muy felices. Simplemente es un bonito día. Y aquí desde la hermosa ciudad de Pachuca, saludando a mis compañeros en la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de todos aquellos que han tenido que hacer algo en las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Hay una fila enorme, 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 con diferentes procedimientos que se han ido complicando. Y hoy vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal allá en la Ciudad de México el frío? Aquí me encanta el frío en la ciudad de Pachuca. Hola, Abraham, mucho gusto saludarte. Platicábamos antes de comenzar la grabación acerca del clima. Les decía que a mí me gusta Pachuca, me gusta Hidalgo, los lugares, los pueblos mágicos que tiene y todo, pero una de las cosas que me puede a mí alejar de un lugar es el clima. Soy una persona muy, muy, muy friolenta. Para mí diciembre sí es doloroso, doloroso incluso levantarme todos los días, porque además, pues hace frío acá en la Ciudad de México también. Digo, José Luis ya padece de frío, ¿sabes? Antes cuando era un muchacho, cuando era un joven, no padecía de frío, pero Con ya 56 le da kilos frío, más, ya se nos enferma, anda con gripa ahorita, entonces, pero bien, dentro de lo que cabe, todo en orden aquí en la Ciudad de México, en la caótica Ciudad de México. No, yo creo que el tema del clima es así bien ad hoc con el problema gráfico que vives, este tema así de, me voy a formar en el instituto. Y de A repente padecer el el frío en la solazo, y de madrugada. repente el friazo, y de repente que llueve, y de repente que chispea, o sea, es De hecho, brutal, anoche oye, cayó, no, antenoche cayó una tormentón. No sé es si allá brutal. también. Sí, Sí, Hubo unos truenos fuertísimos que no hubo en la temporada de lluvia y ahora en invierno. ¿Qué está pasando ahí con el clima? ajá, llueve, está lloviendo en noviembre. Es raro, ¿no? Imagínense No los que llovía en estaban noviembre. formados ahí en Monterrey, ¿no? En las oficinas del instituto. Y Sí, sobre está todo, rudo. hablamos del tema referente a lo mismo como dice José Luis, que pues, es difícil formarse para obtener cualquier tipo de trámite. Digo yo desde que soy joven. Uh, Bueno, es no, cierto. no me había Eh, tocado ver dependencias en donde se formaba gente tanto tiempo. O sea, hubo un momento por ahí en los noventas, ¿no? Donde hubo crisis y situaciones donde había filas para todo, sobre todo antes de lo digital. Todo eran filas, ¿no? Todo era irte a formarte para sacar un acta, ¿no? Todo eran filas. Ahora vemos esto a raíz de una crisis migratoria que está enfrentando México. Muchísima gente está en el cruce hacia Estados Unidos y muchísima gente está quedándose en México, ¿no? Entonces estamos presenciando cosas de los 80 en los 2020, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Qué estados de México tienen este problema, abogado? a mí me gustaría hacer una reflexión acerca de que nuestro deporte favorito es hablar mal del Instituto Nacional de Migración. Evidentemente no, esto es un chiste. Creo que el instituto ha hecho muchas cosas bien los últimos años. Hablo de los últimos 3 años. Eh, y recuerdo que un día de repente taparon con tabla roca la oficina de migración de aquí en Ciudad de México por lo menos, y se empezaron a escuchar rumores de que eso mismo empezaron a hacer con las oficinas en otros estados, entonces todo el mundo dijo, ¿qué está pasando, no? Después de que terminan la obra, acude la entonces secretaria de Gobernación al instituto, da una especie de conferencia y de paseo. Existe el video en internet en donde va mostrando cómo se modernizó el instituto, cómo se remodelaron las oficinas, y yo me quedé con algo muy, híjole, yo creo que es una de las cosas más importantes, si no es la más importante que ha hecho el instituto en los últimos años, que es, explicaba ella, que pasaron de que un trámite tuviera 11 pasos a 5, redujeron mucho el tema burocrático para los trámites. Y esto hay que reconocerlo al Instituto Nacional de Migración. Ahora se resuelven más rápido los trámites migratorios. Eh,
hay pago con tarjeta, ya no te piden las fotos, ya te toman la foto ahí, etcétera. Esto es muy bueno. Lo que lamentablemente no ha podido lograr el instituto es que se sigan haciendo filas y se hacen filas enormes en muchos estados, como bien dices, Abraham, y para varias cosas. No solo es presentar. De repente es que la fila para sacar la cita, que la fila para presentar, que la fila para pasar a tomar tus datos biométricos, que la fila para aquello, que la fila para lo otro. Entonces, sí, sí es verdad que el instituto pasó a tener menos burocracia, menos tiempo, resuelven más rápido, etcétera, pero las filas se siguen haciendo, digo yo, por conocer algunos que, bueno, si quieres mencionarlos, José Luis, pero pues, por lo menos el caso de Puebla, Monterrey, Puebla, ajá, Monterrey, Cancún, de Tijuana. O sea, realmente estamos teniendo una cantidad, pero bien, grande de lugares donde hay que hacer todas estas filas y pues es bien complicado, pues llegar a un punto donde dices, me formo, no me formo. De verdad, sí, muy crítico lo que está pasando con todas las personas que están, formándose ahí en el instituto. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ponernos en la oficina de Monterrey. ¿Cómo es el procedimiento para obtener una regularización por unidad familiar? No Porque es por me casé hablar con mal, un Abraham, mexicano. pero, o sea, tan drástico, no es por hablar mal, que tuvo que haber una oficina de derechos humanos para que dieran un turno. O sea, solo, o sea, si te quieres ir a lo drástico, ¿a qué tuvo que llegar? A que hubiese una mesita de derechos humanos para que se otorgaran citas. sí, porque lo que De sabemos todo. es que las citas se daban un día cualquiera a las 4 de la tarde. Pero como la gente sabe que las citas se empiezan a dar a las 4 de la tarde, pues se empiezan a formar desde muchas horas antes, ¿no? Luego sabíamos que a las 4 se supone que empezarían a dar las citas, pero lo que hacían en el instituto era pasar a toda la gente y adentro esperaban todavía 2 horas para recibir la cita. Entonces, ibas llegando al instituto a las 12 y salías a las 8 o 9 de la noche por una cita, que es lo peor, que la cita no era para el siguiente día. Además, 2 o 3 semanas después habría que acudir a presentar el trámite. Entonces, pues una regularización tal vez no nos preocuparía tanto como preguntas, Abraham, porque la persona está irregular y va a seguir irregular. Evidentemente, pues no tiene tarjeta y no puede trabajar y no puede transitar y no puede tener acceso a salud, etcétera. Pero imaginemos una renovación que vence el documento, pues a lo mejor se respeta la cita, pero ya tenemos un margen de si vence el documento y luego te presentas a tu cita y que casi no pasa, los abogados presentan, eh, digo, no es por hablar mal, pero presentan cualquier cosa, retachan el trámite, pues la persona ya perdió hasta la condición de estancia, entonces por esperar una cita. No hablemos, Que viene muy aunado ese tema y lo peligroso, Ernesto, que a lo mejor ese tema de las citas no afectó tanto en el pasado porque a quien se le pasaba la cita daba igual porque teníamos un acuerdo de suspensión. Ahorita ya es un peligro, pero enorme, porque precisamente, o sea, el nivel de asesorías va llegando a ese punto donde ahorita hay gente que pregunta, oye, es que simplemente me equivoqué en el lugar de nacimiento y no puse el lugar de nacimiento correctamente, y por ese detalle tan chiquito, se acabó la cita, ya no presentaste, te dieron cita 5 días después y era... ese detalle, José Luis, o sea, recuerdas que desde que nosotros estábamos, No, empezábamos en esto, ¿no? Ha cambiado el instituto para bien, o sea, yo insisto, ya ustedes cierran no a las 3 están, para empezar, ¿no? O sea, que eso es algo que cambió mucho y cierran que a fue las muy 3, cambiaron el positivo. horario, exacto, ¿no? Ustedes no están para saberlo, somos personas muy jóvenes, José Luis, servidor, Ya, ya no todavía se tanto sienten José Luis jóvenes. Labra. Habrá también, pero no tan joven como nosotros. Pero bueno, quería decir, antes te equivocabas en un dato de la solicitud y podías salir, corregir y volver a entrar. Ahora ya no, que ese es un tema con las citas que también hay que aclarar. Si de trámite que se presenta equivocado con una cita, hay que volver a sacar cita. Y Y hay que volverse a formar. hay Todo. que volver a hacer todo el proceso.
Porque no es de que, ya habías venido, pues pasa a la fila de los equivocados donde damos una cita más pronto, no, desde cero. ¿Por qué te Que metes también en? eso cómo se extraña, ¿no? Esa fila donde había un abismo jurídico de algo le faltó, no se preocupe, vaya y váyase para allá para que no se afecte. Hoy la afectación es directa, es no traes algo y de verdad, o sea, no hay, es un nivel yo no Había sé si algo, llamarlo intransigencia, había pero algo es llamado las notificaciones o las, ¿cómo le llaman esto cuando te requerían algo que te faltaba? en el área de Prevenciones. notificación, el Las área de prevención. prevenciones. Antes, todavía Es cierto, es todavía cierto. existen, o sea, todavía están en la ley y hay trámites en donde te llegan a prevenir, que el prevenir, para la gente que nos escuche, es el instituto te pide algo más de lo que habías presentado porque te faltó o porque necesitan saber algo más, un documento, cualquier situación, ¿no? Es que antes era curiosa la verdad de tramitar en el instituto. Podrías presentar trámites incompletos, había varias filas para extranjeros, para mexicanos, para abogados, pero ahora no, sí están como muy unificados. O sea, la opinión no es, mi opinión es positiva acerca de lo que ha hecho el instituto. Me parece lo correcto que le exijan al abogado y al extranjero presentar un trámite con todos los requisitos desde el inicio, porque aquello, la verdad es que se prestaba mucho a, pues como dicen los abogados, otros, nosotros no, a chicanear un asunto, ¿no? A traerlo, pues con el tema de los derechos, ¿no? Pago ahorita el estudio y recepción, mientras a completo y ando ahí haciendo malabares, luego pago la multa y luego pago la tarjeta. Pues no es lo ideal, ¿no? O sea, un trámite migratorio idealmente debería resolverse Ahora, expedito. esto es consecuencia de un problema, ¿no? O sea, yo también, como usted recuerdo hace años, cuando estábamos en Escucha Radio, que seguíamos platicando de eso hace rato, y no había tanta gente, no había tantos migrantes solicitando sus condiciones o refugio. El tema del refugio creo que fue lo que colapsó el sistema, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le está pasando al Instituto Nacional de Migración? Lo que pasa es que los flujos migratorios se transformaron mucho en México. O sea, estábamos hablando, o sea, yo quiero comentarlo, cuando Día Mesa se comenzaba a trabajar, pedir refugio era un mito, así muy anexo, o sea, sí era como un problema que realmente solo tiene Tapachula, un problema que solo tiene Tijuana, donde estaban estacionados como personas, o sea, la Comar era un lugar al que podías entrar y salir y llegar y preguntar y no había como problemas, pero precisamente se volvió como un tema popular a partir de la crisis que hubo migratoria en México, del tema venezolanos, y se volvió un flujo, pero enorme, y se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó porque se volvió una opción popular y hoy lo vemos, o sea, la Comar ahorita incluye campamento, o sea, si estamos hablando de que en el instituto es un problema, ahorita la Comar incluye campamento. Aparte, se han generado diversos modelos para migrar a México que las empresas ahora ya conocen más que tienen que hacer sus trámites, ya es como más abierta la información y pues realmente pues también una cosa que tengo que dejar clara, hay más gente que entra y se equivoca y eso pasa mucho. Entre más gente entra y se equivoca, se van acumulando, se va haciendo un grueso de personas que van y intentan hacer el proceso y antes se veía menos eso, pero sí hay un acumulativo de gente que se equivoca mucho al hacer los procedimientos por La verdad es que procedimientos. es lo peor, no me gustaría decirlo así, pero presentar un trámite de refugio hoy en día en México es, pues, como tú decías, Abraham, a mí a lo mejor antes yo no veía tantas filas en las instituciones burocráticas, administrativas. Hoy en día lo de la Comar sí es preocupante, es algo que se tiene que atender y se tiene que atender con urgencia, porque como dice José Luis, hay un campamento, es una especie de campamento situado en Tláhuac. Para quien no conoce la Ciudad de México, pues solo imaginen que está hasta el mero sur y llegar no es nada fácil y las filas son de días, la gente acampa para conseguir una cita y es el mismo tema. Conseguimos una cita, nos formamos 3 días para una cita, la conseguimos, pero para dentro de un mes, ¿no? Y recordemos que para presentar un refugio yo tengo 30 días, lo dice la ley, entonces también hablamos del tema del tiempo, me van a respetar ese tiempo o no. Eh,
y existía un procedimiento bastante bonito, diría yo. Ibas a una oficina, presentabas la solicitud y ya. Es cierto que, a ver, no todo es culpa de la institución, insisto, no todo es culpa del instituto. Hay que entender que el instituto está en un mar, ¿no? Migratorio. Entran muchísimas personas al país. Ahorita mismo está entrando mucha gente y atender tantas solicitudes de refugio puede ser complicado, aunque valdría la crítica, si se vale decirlo como una crítica, posiblemente necesitamos más, pues más bienes materiales, ¿no? Más oficinas, más personal, pero digo, como crítica, pues probablemente la administración pública no tiene ciertas prioridades en este tema, entonces no destinamos muchos recursos. Pero hay que entenderlo y sería una propuesta que si no se atiende, pues vamos a empezar a tener campamentos de gente de todas nacionalidades. Ahorita se habla mucho de las personas de nacionalidad haitiana, pero en todos lados, ¿no? En todas las centrales de autobuses. Ahorita hay un campamento enorme en la central de autobuses del norte, pero se va a empezar a ver en todos lados, en la ciudad, y eso trae otros problemas que a la larga, a mediano o a largo plazo va a ser más difícil atender si no se atiende ahorita que la atención, por lo menos para las personas refugiadas, sea más inmediata, pienso yo. ¿Quieren agregar, compañeros? O damos por terminar esta plática, que es una situación de crisis que no habíamos vivido. Tenemos aquí ya muchos años en lo migratorio. Y qué sorpresa, o sea, como decimos, yo honestamente creo que está rebasada la autoridad. Hay una enorme cantidad de gente. Esto se relaciona con un video pasado que le recomendamos ver, el de los pérdida de vista, ¿no? Chile tuvo muchos residentes permanentes de Haití. Ellos aprovecharon que no se necesita visa para llegar a México por ser residente permanente, y hoy tenemos aquí una cantidad enorme de gente de Haití que está en la Ciudad de México, porque llegó por avión. Y multiplicamos el número de vuelos que vienen de Chile a México durante un año, pues seguramente sabemos por qué hay, no sé, habrá 10,000, 20,000 personas de esta nacionalidad en México, y pues tienen esta situación llamativa, que tienen que estar en un campamento, que tienen que estar buscando algo, ¿no? Pero también está el tema de los migrantes que llegan, por ejemplo, por oferta de empleo, por residencia temporal. Este mismo problema les afecta a ellos porque se ralentiza la situación. Y pues la recomendación sería así como de comercial, ¿no? Pues acérquense a nosotros. Nosotros hacemos todo lo posible por ayudarlos, ¿no? Porque no Y te dé gripa y no te obviamente, pegue el sol. exactamente, ¿no? O sea, trataremos de ayudarles a que sea lo más cómodo posible. A final de cuentas es una situación que podemos ayudar, ¿no? Y en fin, no sé si quieran agregar algo, compañero. Eso que el último mes, las últimas semanas, por lo menos, eh, considero que ha mejorado la relación del instituto para con los abogados, porque pues no somos el enemigo. O sea, hay personas, como bien dices, Abraham, que pagan por un servicio como tal, que no van a ir a hacer una fila porque hablamos de gente, pues empresarios o gente que tiene otras ocupaciones, ¿no? Como todos nosotros, la gente tiene que comer y para ello la gente tiene que trabajar. Entonces, últimamente se está dando más apertura, que los abogados saquen más citas, obtengan más citas, por lo menos la fila en Ciudad de México ya no está en las madrugadas, ¿no? Sí hay que irse a formar, eso siempre, pero ya no están las madrugadas, pero en otros estados, pues la gente sí se queja muchísimo, ¿no? Extranjeros y abogados. Entonces creo que un llamado tanto al instituto para que pues se busque colaborar con los abogados, no somos el enemigo, en la mejor atención de los extranjeros, y a los extranjeros, pues sí, nosotros hacemos la fila por ustedes, eso es, hay que decirlo tal cual, no se tiene que ir a formar. Pues vámonos, ¿no? Ya a informar porque ya toca para mañana. Es correcto. Vámonos, José Luis, a sacar citas. Es el momento perfecto para que vaya el licenciado Ernesto Abrillar al Instituto Nacional de Migración para que le hagan sus preguntas. Y ahí les dejamos que en los comentarios voten a ver quién se ve más grande, si Ernesto o su servidor. No, Y no él quiero esa se votación. nombró a sí mismo joven. Yo Cada no quien entro puede en la tener una visión votación. diferente.
No, pues ya te ves otra vez joven. Haz una encuesta en YouTube. Adelante, Pues pues muchas gracias. Y como siempre decimos, compañeros, para despedir este podcast, gracias por acompañarnos. 1, 2, 3. nadie Nadie es es Nadie es ilegal en ilegal ilegal. en este este mundo. mundo. Ay, Dios, un día vas a Hasta Dios, ver. luego. Bye. gracias. Bye.